Bueno, familia, vamos entonces a dar inicio con esta celebración de esta noche, la parte en la que compartiremos todos una palabra de parte de Dios y un mensaje que el Señor puso en nuestros corazones para este momento, para esta noche. Y yo soy un curioso y un estudioso de la palabra. A mí me encanta hacerle a Dios las preguntas más extrañas y más raras. Y por ser así tan curioso, a veces me gusta tomar pasajes y pedazos de la escritura que de repente la hemos visto de una sola manera. Y de verdad que creo en lo más profundo de que el Señor sigue hablando, el Señor sigue trayendo revelación de su palabra en aspectos que de repente no nos percatamos a simple vista, pero que Él está allí. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra no es estática, la palabra siempre nos va a llevar a un conocimiento más profundo, más amplio del amor de Dios. Y el mensaje que tengo para hoy es un mensaje que busca conectarnos con eso y que busca animarnos en esta temporada. Porque sí, hay veces que es justo, que es necesario y que necesitamos, muchas veces lo he necesitado, de que el Señor nos suelte una buena teja sobre la cabeza y que nos digan: ponte en orden. Pero también la palabra de Dios sirve para animarnos, para conectarnos con una realidad más allá de lo que podemos imaginar. Y lo que quiero compartir esta noche de hoy es ver desde otro punto de vista y de repente como irlo desglosando lo que es el Salmo 23. El Salmo 23. Mira, ¿por qué le puse como título Salmo 23? Porque no se me ocurrió ningún otro. Ya estaba, vamos a ver si le ponemos algo así curioso, que no sé qué. No, pero en realidad el Salmo 23 es algo de que cuando lo escuchamos, muchos lo conectamos con diferentes cosas. Así que antes de entrar en materia, quiero leértelo. El Salmo 23 es súper cortito, es solamente de 6 versículos. Vamos a leerlo juntos. Si tienes contigo tu Biblia física, ábrela en el Salmo 23. Si la tienes digital, enciéndela, también eso se vale. ¿Saben una cosa muy curiosa? En estos días estuve leyendo un estudio de un grupo que hace estadísticas sobre el crecimiento y el avance de la iglesia y diferentes aspectos. Y algo que me llamó mucho la atención es que la generación de mayor crecimiento actual, que es la generación Z, aquellos que nacieron desde el año 94 hasta el 2010, creo que es así, del 94 al 2010, la llamada generación Z, son una generación muy particular porque miren, ha habido un crecimiento de casi un 80% de jóvenes en esos rangos de edades, los nacidos desde el 94 hasta el 2010, que usan en sí Biblia física. Ya lo que es que la Biblia en app ya es algo de que las nuevas generaciones no les gusta. Así que, en otras palabras, si no quieres sentirte viejo, usa tu Biblia física. Así ya no te van a estar viendo como de que está fuera de moda porque nada más estás usando el app. Así que utiliza tu Biblia física. Hay un datito que les tiro para que se sientan jóvenes nuevamente. Ahí tengan su Biblia física. Es todo lo contrario. Uno pensase que bueno, si estoy usando el app es porque soy jovencito. No. Eso, créanme que me sorprendió bastante ese estudio. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ir leyendo juntos lo que es el Salmo 23. Dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Prepararás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos por este tiempo, este momento que nos permites estar aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Te pedimos que esta noche, Señor, hables conforme a cada corazón necesite escuchar de ti, Padre. Si hay cosas en nuestro interior, Señor, que necesitan ser agitadas, necesitan ser confrontadas, Señor, nos colocamos delante de ti, Padre, tal y como somos, porque sabemos que viniendo a ti tal y como somos, tú no nos dejas tal y como estamos, Señor. Te pido, Padre, que abras nuestros oídos espirituales, abras nuestros ojos espirituales para ver y entender lo que tú tienes para nosotros la noche de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Ay, caramba, se me quería aquí anudar la cosa. Bueno, el Salmo 23 es posiblemente uno de los salmos más reconocidos de toda la Biblia. Si no lo sabías, yo vengo de un trasfondo de haber crecido en una casa donde la tradición que se profesaba era la fe católica. Y yo recuerdo así muy vividamente que en la casa de mis papás teníamos una esquinita ahí en medio de las habitaciones, en medio de la habitación de mis papás y la que yo compartía con mis hermanos. Teníamos ahí una mesita, y la mesita estaba ahí una Biblia, y estaba ahí abierta en el Salmo 23. Y varios de repente se conectarán con eso. A lo mejor algunos pues la tendrán abierta en el Salmo 23 y ahí agarrando polvo. De repente es la página más sucia de toda esa Biblia. Pero bueno, muchos tendrán ese recuerdo hasta cierto punto. Pero este salmo es un salmo muy curioso, porque ciertamente es un salmo especial. Si no, la gente no lo tuviese colocado de esa manera y referenciado de una manera tan potente. Este salmo, como el libro de los salmos, fue escrito por David, por el rey David. Si tienes tu Biblia física y la abres en esas páginas, te darás cuenta que la escritura es muy diferente que de los otros libros que componen tu Biblia, porque el libro de los Salmos es un libro de poesía, es un libro de canciones que compuso en este caso David. Y es una obra literaria sumamente hermosa. Y de todas esas canciones maravillosas que compone David, que compuso a lo largo de su vida, no sabemos de repente con exactitud en qué momento de su vida él compuso el Salmo 23. Hay algunos teólogos que afirman que el Salmo 23 fue de repente escrito muy temprano en la vida de David, cuando quizás era apenas un pastor, cuando era un jovencito que pastoreaba el rebaño de su padre. Y otros también pueden llegar a la conclusión, otros teólogos, de que de repente este salmo fue escrito ya a la larga edad de David, mientras estuvo ya siendo rey de Israel, ya sentado en el trono, de repente mirando hacia atrás y recordando aspectos de su vida. El rey David es un personaje que resalta mucho en las escrituras. Solo para darte una descripción muy breve de él, el rey David, hijo de Isaí, él era el menor de 7 hermanos, eran 8 en total, era el menor, era el octavo. Y él vivía una situación muy particular en casa, porque era hasta cierto punto rechazado por sus otros hermanos, por su padre también. Era el más pequeño, el más insignificante, y debido a eso le tenían una tarea muy particular. Él, hasta cierto punto, por ser el más desprivilegiado de casa, le tenían puesta una de las tareas más difíciles, la cual era pastorear el rebaño de su padre, pastorear las ovejas de su padre. Así que David estaba día y noche en el campo pastoreando las ovejas. No pasaba casi tiempo en casa entonces.
y vivía pues a la intemperie, pastoreando las ovejas de su padre. Y cuando vemos la historia de David, muchos tendemos a compararnos y sentirnos como que somos David, porque de verdad a todos nos gusta ser el héroe de la historia, ¿verdad? A todos nos encanta ser el héroe de la historia, pero cuando vemos la historia de David, vemos que David tuvo muchas altas, sí, muchas victorias, pero ciertamente tuvo también momentos muy difíciles, momentos de tristeza, momentos de amargura, momentos de prueba, momentos de dificultad. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí, se parece un poco a nosotros, ¿verdad? Bueno, el Salmo 23 es una aventura épica. Son solamente 6 versículos, pero para mí es una aventura épica, porque nos lleva desde aquel primer momento en el que David se encontraba cuidando al rebaño de su padre, y pudiese yo imaginármelo. A mí me encanta imaginar así como si fuese mínimo una película con todo el presupuesto, con qué sé yo, con tomas de drone y todas esas cosas ahí en las colinas de Israel, y de repente hace un enfoque ahí, así como lo están viendo acá. Así como a mí me encanta imaginarme las historias de la Biblia, y puedo imaginarme a David cuidando el rebaño de su padre, cuando de repente llega a su mente un flashazo de una frase: el Señor es mi pastor. Wow. Estoy que me lo puedo imaginar, de que él escucha eso y de una vez comienza a componer: el Señor es mi pastor. Incluso esta historia es tan épica porque podemos ver en el Salmo 23 que pasa de una vez a encontrarse David en el valle de Ela, delante de aquel gigante filisteo llamado Goliat. En ese valle de que lo más seguro lleno de ese sentimiento de aprensión, de temor, porque estaba todo el ejército de Israel a punto de soltar las espadas y declararse derrotado por la nación filistea, cuando de repente llega un muchachito con 3 piedras en la mano y una honda en la otra, y me lo imagino repitiendo esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Uf. Es muy potente este salmo. A mí me encanta porque de verdad que es una aventura, una historia épica. Y mira, si pudiéramos dividir este salmo en 3 grandes pedazos, pudiéramos decir que del verso 1 al 3 habla sobre la condición de fragilidad del hombre. Habla sobre nuestra fragilidad. En el verso 4 habla acerca de las adversidades. Todos encontraremos adversidades en algún momento de nuestra vida. Y en los versos 5 y 6 habla acerca de nuestro futuro. Y hoy quiero ir hablándote y comentándote, porque este salmo, créeme, la próxima vez que lo leas, o si tienes en tu casa, así como te dije, la Biblia abierta en ese Salmo 23, léelo, porque créeme, no lo vas a volver a leer de la misma manera después de esta noche. Vamos a ver la primera parte, y nos quedaremos situados primero en el verso 1, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta versión de la que yo estoy leyendo esta noche es de la Reina Valera de revisión 2015. En Reina Valera revisión 2015 sale esa palabra así escrita: Señor, todo en mayúsculas. No es un error tipográfico, está escrita toda en mayúsculas, pero eso es debido a algo, porque originalmente lo que debería salir allí en el idioma original, en el hebreo original, sería la palabra Yahweh. Estoy tratando de pronunciarlo lo mejor que puedo. ¿Cómo se llama? Mi hebreo no es tan bueno que digamos, pero bueno, Yahweh. Es así como que con un gargajito ahí en la garganta. Yahweh. Eso es lo que significa en sí lo que debe estar escrito allí en esa Biblia. Y la primera vez que vemos esa palabra escrita es en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, cuando se le presenta a Moisés por primera vez el Señor en una zarza ardiendo. Y
El Señor habla con Moisés, lo envía a ser el libertador de Israel, y cuando Moisés le pregunta, ok, perfecto, todo esto que me estás mandando a hacer es excelente, pero ¿cómo le digo al pueblo quién me está enviando? ¿Cuál es el Dios que me está enviando? Es cuando Dios le dice entonces en Éxodo 3:14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este nombre, Yahweh, es el nombre que los israelitas utilizan para representar a Dios. Y es tan sagrado para la nación de Israel de que ellos no lo pronuncian. En vez de eso, utilizan otro término. Y utilizan el término Adonai, como lo estás viendo acá arriba. Que Adonai en hebreo significa Señor. Así que por eso cada vez que tú veas en tu Biblia Señor, así escrito en todo en mayúsculas, en realidad ahí quiere decir Adonai. Ahora, ¿qué sucede? Tampoco se sentían cómodos con escribirlo de esa manera. Había veces que utilizaban solamente las consonantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los escritores deciden entonces crear una palabra sintética, una palabra que no existe en el lenguaje, una palabra que se inventa porque es más bien como un recordatorio de lo que allí está escrito. Y lo que hacen es aquí, como te lo traté ahí de resumir, Yahweh más Adonai, lo que hicieron es que tomaron cada una de las vocales de Adonai y las pusieron entre medio de la palabra Yahweh. Y eso es lo que nos da como resultado la palabra Yahovah. Créanme, estoy tratando de pronunciarlo lo mejor que puedo. Yahovah. Tengo la garganta un poquito seca, eso es lo que pasa. Pero bueno, Yahovah, que cuando se traduce la Biblia, cuando se traducen aquellos escritos del hebreo, utilizan entonces el término, la palabra que nosotros sí conocemos, que es Jehová. Pero hay algo muy interesante de aquellas siglas, Yahovah, porque si nosotros las utilizásemos por separado, tienen este significado. Yah quiere decir Él será, o sea, futuro. Ho quiere decir Él es, o sea, presente. Y Wah quiere decir Él fue, pasado. En otras palabras, Dios es el que será, el que es y el que fue. Y es súper interesante esto. Aquí me puse super nerd cuando estaba tratando de investigar sobre esto. Porque mira, si lo vemos de esta manera, nosotros estamos atados a esto, a pasado, presente y futuro. Nosotros cuando hablamos de nuestro pasado decimos yo fui. Cuando hablamos de nuestro presente decimos yo soy. Y cuando hablamos de nuestro futuro decimos yo seré. Mientras tanto Dios, ¿qué dice? Dios dice yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Dios es y siempre será. Yo estuve, yo estoy y yo estaré por siempre contigo. No puedes escapar de mí. No puedes escapar de mí, ni ocultarte de mí. Yo estoy contigo, el Señor. Y continuamos con el versículo, con el primero. Después de allí vemos que David dice, es mi pastor, es mi pastor. Esto nos habla de cercanía. Esto nos habla de esa hermosa revelación que tuvo David al colocar el carácter de Dios en esta posición en que Él es su pastor. Su pastor, no de algunos, no de pocos, es su pastor. Y las ovejas son animales no muy astutos. Mira que le dije a Jamie que me iba a traer acá una ayuda visual. Aquí tengo una ovejita conmigo. ¿Está bien, mami? Sí. Bueno. Las ovejas son animales que no son muy astutos, que digamos tienen un tema con la visión, tienen una visión muy reducida y necesitan, para poder crecer, reproducirse y estar libre de depredadores, la ayuda de un pastor. Así que es hermoso que David se ponga en esta posición en que el Señor es su
pastor. Y aquí vemos que siguiendo menciona: nada me faltará. Esta es otra hermosa característica del corazón de Dios, porque nos habla acerca de su provisión. Y aquí viene la pregunta: ¿qué es la provisión? Hay muchas veces que pensamos ciertas cosas acerca de esta palabra de provisión, pero antes de decirlas te voy a decir que no es provisión. Porque provisión no es que Dios sea tu genio de la lámpara mágica, que vamos delante de Dios y le decimos: Señor, dame tal, dame tal, dame tal, concédeme todos los deseos de mi corazón, tal y tal y tal y tal y tal y. No. Dios no está comprometido en hacer lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Porque muchas veces el corazón humano no sabe lo que necesita. Sí sabemos total y completamente qué nos gusta, qué es lo que queremos, pero de ahí a saber lo que necesitamos, muchas veces no lo sabemos. Con esto quiero decirte que Él lo hará. Él lo hará. No tienes idea la cantidad de veces que Dios ha destruido y ha reventado cosas que yo quería para mi vida, con tal de que esas cosas no terminaran destruyéndome a mí. Hay muchas veces de que pensamos: ay, Dios es malo porque no hizo tal y tal y tal como yo quería, pero no. Te digo que no. Él sabe y conoce mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora continuamos con la siguiente parte. Quiero hablarte entonces de los siguientes versículos. Dice: en prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. A veces una de las cosas más espirituales que podemos hacer, ¿sabes qué es? Descansar. Hay veces que por esta vida que vivimos tan apurada, tan atareada, no tenemos tiempo de descanso, no tenemos tiempo en el que apagamos toda la bulla de afuera y nos enfocamos solamente en contemplar a Dios. Qué difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Es más, incluso Dios es capaz de, si está del lado de Él, de tener todo alrededor de tu vida para que puedas estar descansando. Él lo hará. Si sabes a qué me refiero, Él lo hará. Y es algo muy curioso sobre qué paraguas nos está hablando acerca del descanso, porque aún nos está hablando como si nosotros fuésemos las ovejas del rebaño. Por eso es que sigo con la ovejita aquí. ¿Sabes? Otra de las curiosidades de estos animales, de las ovejas, es que para que una oveja descanse, tiene que cumplirse 4 condiciones. Ninguna oveja va a estar descansando tranquila si no tiene por lo menos resueltas estas 4 condiciones. Lo primero es el temor. Una oveja con temor no descansa. Una oveja con temor está en estado constante de estrés, no descansa. Lo siguiente es la enfermedad. La enfermedad es todo: parásitos, mosquitos, todo lo que está ahí rodeando la cabeza de la oveja y que no la deja descansar. Eso también, la enfermedad. La enfermedad es una de las condiciones que no permite que la oveja descanse. Lo tercero, las contiendas. Las peleas y los roces entre el rebaño, entre las ovejas, no permiten que la oveja descanse. Esa también es otra condición que no permite que una oveja descanse. Y lo último, el hambre. Una oveja hambrienta no va a descansar, no va a dormir, no va a recuperarse el día siguiente. Así que el buen pastor procura de que tanto el temor, la enfermedad, las contiendas y el hambre estén resueltas en la vida de sus ovejas. El Señor se ocupa de cada una de estas condiciones, para hacernos descansar. Yo no sé si a ti te anima esto, pero a mí me encanta saber de que tenemos un Padre que está en los cielos, que está comprometido para que ninguna de estas cosas nos afecte en nuestro descanso, en nuestra vida. Tú le daría un gran aplauso al Señor.
Continuamos. Dice que junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma. Perdón, junto a aguas tranquilas me conduce. Dios no solo procura nuestro descanso, sino que también seamos refrescados. Por eso que habla de aguas tranquilas. Y refrescarse quiere decir de que vuelvas nuevamente a tener ese aliento, nuevamente a tener esas fuerzas, esas energías que tenías en un momento. Lo siguiente dice, confortará mi alma. Dios no se limita solamente, porque hasta cierto punto todo lo que te leí hace un momento habla acerca de las necesidades físicas de las personas, pero también Dios se ocupa de confortar tu alma. Tus necesidades espirituales sean satisfechas en Él. Que tu alma esté bien, que ni el estrés, ni la depresión, ni la angustia, ni el pecado, ni las ofensas sean cosas que en tu vida produzca falta de paz, falta de descanso. Y es Dios recordándonos: yo soy quien te restaura. En mí hay restauración. Seguimos entonces y dice: y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto es la clave de estos versículos. Voy a dejar a la ovejita aquí un momentito. Ella es la estrella hoy. Esta es la clave de estos versículos anteriores, porque sirve como un recordatorio de lo siguiente. Cuando Dios dice de que por amor a su nombre, es porque Él no puede fallar. Dios no va a poner el sello de garantía que es su nombre, que es la eternidad, para prometernos algo. Ese es el sello de garantía de Dios. Por amor a su nombre, por amor a su nombre, sabemos que Él hará todo lo que te acabo de mencionar. Ese es su sello de garantía. Y lo siguiente, la promesa en medio de la tormenta, es como lo tengo aquí en mis anotaciones. Mira, todos enfrentaremos en algún punto de nuestra vida adversidades, problemas, situaciones, porque no somos ajenos a eso. Y eso es lo que nos recuerda a partir de estas líneas, a partir de el versículo 4. Hay cierto cambio de tono. Te lo voy a leer. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay algo muy curioso de que uno se puede dar cuenta de que aquí se experimenta un cambio drástico acerca del pronombre con el que se van mencionando las cosas. Porque anteriormente David nos está hablando, dejándonos saber de que Él es la oveja y que Dios es su pastor. Es David hablándonos de Dios. Pero a partir del verso 4, David está hablando con Dios. Le está hablando a Dios. Hay un cambio drástico en ese enfoque. Él ya no está diciendo: Él me hará descansar, Él me guiará por aguas tranquilas, Él confortará mi alma, Él me guía por senda de justicia, sino que ya está. David está mencionando: ya Él está conmigo, ya Él está contigo. Y dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esta porción de estos versículos suele leerse en ciertos ambientes, en ciertos momentos. Normalmente esta fracción de aquí se suele leer de repente en funerales. Pero quiero decirte de parte de Dios que aquello que está aquí no es solamente para ese último momento de tu vida, es para que tú lo vivas todos los días de tu vida. Y hay algo curioso aquí, porque cuando menciona el término valle de sombra de muerte, ¿por qué utiliza la palabra sombra?
yo me hago la pregunta, ¿por qué utiliza la palabra sombra? Y si nos ponemos a ver, una sombra no puede herirte. La sombra de una espada no puede cortarte. La sombra de un rifle no puede dispararte. La sombra de un animal salvaje no puede morderte. Una sombra no puede herirte. Una sombra no puede herirte. Puede ser una sombra de muerte, pero no puede herirte. Ahora, para que exista una sombra, deben haber dos condiciones. Y de repente aquí se ve un poquito. Bueno, no tanto, está bien potente aquí el proyector. Pero para que exista una sombra debe haber dos condiciones. Debe haber una sustancia y debe haber una luz. Toda sombra forma parte de esas dos cosas. Para que exista una sombra debe haber sustancia y debe haber luz. Ahora yo me puse a meditar y a pensar ¿qué es lo que David quería tratar de decirnos con esto? Y llegué a la siguiente conclusión. Si David nos está mencionando ahora la sombra de muerte, es porque en otro momento ya nos mencionó la sustancia de lo que es la muerte. Y lo podemos ver de una vez en el salmo anterior, en el Salmo 22. El Salmo 22 arranca de la siguiente manera. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese es el primer versículo del Salmo 22. Yo no sé tú, pero esas palabras se me hacen un poquito familiares, ¿verdad que sí? Un poquito familiares. Esas palabras son exactamente las que en un momento, colgado de una cruz en el Calvario, fueron pronunciadas por nada más y nada menos que Jesús. Mateo 27, verso 45 dice así: desde el mediodía descendió oscuridad. Mira, oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús nos demuestra lo que es en sí la sustancia de la oscuridad, la sustancia de la muerte, lo cual es la total y completa ausencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? Ese es el que termina siendo el objetivo final del enemigo. Ese es el que termina siendo el objetivo final de Satanás. Sé que muchas veces nos limitamos solamente a explicar la contienda y la estrategia del enemigo, de Satanás, en hacer que uno esté en situaciones comprometedoras y pecar. Pero mira, honestamente el pecado termina siendo un arma más del arsenal, un arma más que él tiene, una estrategia más para llevarnos a lo que sí realmente es el objetivo final, que es que el corazón humano se aparte de Dios, que decidamos nosotros estar total y completamente apartados de su presencia, porque la total y completa ausencia de Dios es eso. Es la sustancia de la muerte, aquel valle de sombra de muerte. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Porque como te decía, toda sombra se necesita tener dos componentes: la sustancia y la luz. La sustancia y la luz. ¿Y quién es la luz del mundo? Juan 8:12 dice lo siguiente: Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús experimentó la oscuridad total y completa
porque Él sería quien con su luz vencería por completo. Es con su luz que Él vencería por completo. Mira, tú y yo no somos diferentes a las personas que conocemos y con las que nos relacionamos a diario. Y creo que de repente ese habrá sido uno de los grandes errores que hemos cometido enseñando desde muchos púlpitos. El hacernos sentir como que somos extraterrestres, como que nuestro sistema es totalmente extraño y de que nada de lo que se vive aquí en la tierra termina siendo cosas que nos afecten. Pues sabes que no. Si algo me lastima, yo termino llorando. Si a mí me cortas, yo termino sangrando. O sea, tenemos también las mismas reacciones que todo el mundo que nos rodea. Cuando una persona te habla acerca de su depresión por lo que está pasando, créeme, no es muy diferente que situaciones que tú habrás pasado en algún punto de tu vida. Pero si hay algo que nos diferencia, ahí sí te voy a colocar lo siguiente: si hay algo que nos diferencia, porque a diferencia de todo esto que te menciono, tú y yo tenemos una paz y una esperanza. Cristo, la luz del mundo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Porque la luz no llegó de visita. A mí me encanta como esa consigna que tenemos en Lighthouse. La luz no llegó de visita, sino que llegó para quedarse. Llegó para tocar tu vida y para transformar tu vida. Las buenas noticias de todo esto, y también tiene que ver con lo que está escrito, es que cuando David menciona un valle de sombra de muerte, un valle no es nada más que una depresión así en el terreno, pero que está rodeado de montañas, está rodeado de montañas. Y lo que esto nos recuerda es que cuando estés pasando por el valle, cuando estés pasando por situaciones difíciles, complicadas, que te sientes que no hay salida por ningún lado, Dios hoy te recuerda que solo necesitas caminar un poco más. Porque en cualquier momento comenzarás a subir la cima, comenzarás a subir a la montaña. Los valles no son para siempre. Los valles no son para siempre. Seguimos, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Volvemos nuevamente a la ovejita. Esta me ha acompañado toda la noche de hoy. Pero, ¿sabes? Es algo curioso de esta oveja. Y que se lo había comentado a mi esposa porque le quería contar un poquito acerca de esta historia. Esta ovejita es un recuerdo muy especial para mí y para mi esposa. Porque esta ovejita que tengo aquí en mis manos era la ovejita de la abuela de mi esposa. La ovejita de la hermana Santos. Así se llamaba, imagínense. La abuela de la esposa de la abuela de Jamie. La abuela de Jamie se llamaba así, Santos. De cariño le decíamos Santito. Y hay algo que siempre me recuerda cada vez que veo esta ovejita. Ya la hermana Santos, ya ella partió con el Señor hace un par de años atrás, justito antes de que comenzara todo el tema de la pandemia. Ella estaba ya muy mayorcita y sufría ya de Alzheimer y de demencia senil durante los últimos años de su vida. Era difícil comunicarse, hablar con ella, pero una de las cosas que la abuelita le dejó a mi esposa, y por consiguiente, bueno, a mí también me llevé la bendición, es de tener esta ovejita. Esta ovejita, a ella le encantaban los peluches, a la abuela Santos. A ella le encantaban los peluches, ella tenía una colección, pero una de las que más le gustaba a la abuelita, ¿verdad, Jamie? Era la ovejita esta. Era la ovejita esta. Y siempre me recuerda aquello. Mira, una de las cosas que a mí me impactaba de la hermana Santos
era que yo en mi vida había conocido a una persona que estuviera tan lista para morir. No tienen idea la cantidad de veces que uno hablaba con la hermana Santos y que ella te decía: ya yo quiero estar con mi amado, ya yo quiero estar con Jesús. Y duró años, les digo, no fue algo de que fue repentino, duró años y el proceso fue largo. Pero algo que a mí nunca se me olvidará son esas interacciones que siempre tenía con la hermana Santos. Una de las primeras cosas que Jamie me enseñó era que Jamie me decía: cuando llames a mi casa y te contesten por teléfono, tú diles buenas noches, Dios le bendiga. Antes de comenzar a hablar, dije: pásame Jamie, que no sé qué. Y yo le decía a Jamie: pero ¿cómo así? O sea, acuérdense, yo no vengo de ese background. Yo crecí y me crié full en ¿cómo se llama? En una casa con cultura de catolicismo. No solíamos hablar de esa manera. Pero Jamie me decía: no, hazlo así. Y yo recuerdo que de las veces que más me gustaba, cuando a veces me contestaba alguien en la casa de Jamie, era cuando me contestaba la abuela Santos. Cuando la abuelita Santito me contestaba, no les puedo describir. Esa señora jamás se quedaba sin una palabra de Dios para bendecir a alguien. Cada vez que yo agarraba ese teléfono y marcaba, yo, Dios mío, podía estar pasando por lo que sea, pero la hermana Santos me bendecía hasta la médula cuando llamaba. Y me contaba, me hablaba, me decía: Toño, solamente en el Señor es que tenemos restauración, solamente en el Señor es que podemos llegar al Padre, solamente en Jesús es que podemos tener convivencia los unos con los otros. Cada vez que yo llamaba era como recibir una mini prédica, así sea de 5 minutos, pero la hermana Santos me bendecía hasta la médula. Era maravilloso poder conocer esto. Esta ovejita es muy especial por eso mismo, porque me recuerda lo que la hermana Santos siempre me transmitía y siempre nos transmitía en la familia: que no debemos tener miedo a nada. Mira, yo no sé con exactitud por qué situación tú estés pasando ahorita. Yo no sé con exactitud cuál valle de sombra de muerte estés cruzando ahora mismo. Pero te digo, va a llegar el momento. Va a llegar el momento, y quizás está a la vuelta de la esquina, en el que verás la respuesta de parte de Dios para tu necesidad. Amén. Dios está contigo. Dios está contigo. Si lo que necesitabas recibir de parte de Él esta noche es que el Señor está contigo. Puede ser que en ocasiones habrá duda, en ocasiones habrá temor, pero quiero recordarte y decirte: Él está contigo. Es nuestro buen pastor, y el buen pastor jamás se olvida de sus ovejas. Jamás se olvida de sus ovejas. Vara y callado. Vara y callado. Vara y callado son 2 herramientas que utilizan los pastores. La vara es como un palo un poco más cortito, pero que se utiliza en sí para poder golpear y quitar de delante del rebaño cualquier animal salvaje que quiera atentar contra la vida de las ovejas. Mientras que el cayado es como un palo, pero más larguito, que tiene así como un garfio así en la parte de acá arriba, y que funciona para entonces agarrar a las ovejas, por aquí por el cuellito, como si te fuera el gancho, y las guía por los sitios donde ellas no tropezarán, donde ellas no se lastimarán, donde ellas no se enredarán en matorrales, con tal de que el rebaño pueda seguir creciendo, pueda seguir adelante. Y ese es el cuidado que Dios tiene con nosotros. Con esto quiero decirte: no mires la situación, no lo mires como aquel
gran imposible. Míralo como ese marco en el cual en el centro Dios está a punto de dar una gran victoria y realizar un gran milagro, porque para eso es que son las dificultades. Las dificultades no son para destruirnos. Dice la palabra de Dios que el que ama al Señor, todas las cosas obran para bien. Aquello que estás pasando no es para destruirte. La vara y su cayado están contigo. Y hemos llegado ahora sí para la parte final, la cuarta parte. Y es este último verso, estos dos últimos versos que son del Salmo 23, el 5 y el 6, que dice así: prepararás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mira, hay muchas veces que la vida te colocará en situaciones en las cuales lo que tú crees o en lo que está fundamentada tu fe va a ser cuestionada. No te voy a estar echando cuento. Van a llegar momentos en los cuales por lo que tú crees vas a tener que enfrentar aquellos cuestionamientos, aquellas preguntas, incluso hasta aquellas burlas. Pero ¿qué es lo que nos enseña este pequeño pedazo? Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Aunque tenés esos adversarios, aunque tenés esas ideas, aunque esté esa cultura, esos preconceptos delante de ti, lo que te recuerda esa palabra es que, hey, ¿sabes qué? No te defiendas. No te defiendas, no te justifiques siquiera. Porque aquel que está contigo como un gran anfitrión, porque eso es lo que nos muestran estos versículos, Dios como un anfitrión de una fiesta, Él está preparando la mesa para ti, en presencia de todas aquellas cosas que quieren atacarte, que quieren poner en tela de duda tu fe y en lo que tú crees, delante de ti. Y lo siguiente: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Como te decía, Dios es el mejor de los anfitriones, el mejor de los anfitriones. Porque en su mesa no solamente encontrarás provisión, no solamente Él armará una mesa delante de tus adversarios, sino que unge tu cabeza con aceite. Unge tu cabeza con aceite, porque aceite es símbolo de unción espiritual. Aceite es símbolo de la llenura del Espíritu Santo. Dios busca que en su casa seas saciado por completo, no solamente tus necesidades físicas, sino también en lo que necesitas de parte de Dios en tu espíritu. Porque lo grandioso de todo esto es que servimos a un Dios que no solo busca bendecirnos, como dice aquí. Solo Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Dios no solamente busca bendecirte, sino busca bendecir y bendecir la bendición que está bendiciendo tu vida. Sé que suena súper como redundante, pero eso es lo que nos recuerda aquel versículo. Y la quinta parte, ya la última, si quieren pueden ir pasando acá con nosotros el equipo de alabanza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Esta última parte del Salmo es para mí una de las más hermosas, y es la que más enternece mi corazón, porque me recuerda mucho de lo que te estuve hablando. Me recuerda ciertamente a la hermana Santos, me recuerda mucho a Santito, así es como le decíamos de cariño, porque cuando David habla acerca ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré
por días sin fin. La casa del Señor, ¿qué es? Ciertamente en los tiempos de David la casa del Señor era el templo. Era donde habitaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel, el templo. Pero ahora en el tiempo y en el contexto que vivimos tú y yo, en este momento, ya el templo no es un edificio. Ya el templo no es un lugar, sino que el templo somos tú y yo. Y el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Y vendrá el día. Vendrá el día. Y me encanta porque les digo, todo hijo de Dios tiene que estar listo siempre para tres cosas. Tiene que estar siempre listo para orar, para testificar y para morir. Porque llegará el día en el que estaremos de repente en una cama, ya acostados en paz, y estaremos rodeados de todos los rostros de nuestros familiares, de amigos, y va a haber un momento, una milésima de segundo, en el cual cerraremos los ojos, y cuando lo volvamos a abrir, el rostro que miraremos será el rostro de Jesús. Yo no sé tú, pero yo anhelo ese día. Yo anhelo ese momento. Yo anhelo el momento en el que pueda estar delante del Padre y poder verlo cara a cara. Y Dios no le basta solamente con eso, porque mira lo que dice al final de aquel salmo. No dice que vamos a estar delante del Señor por 100 días, ni por 100 años, ni por 1000 años. Es más, ni dice que vamos a estar delante de Él por 1.000.000 de años. No. Ahí apenas vamos a conocer un poquito del cuadrito ahí del cielo. Sino que este salmo nos dice que estaremos en su presencia por la eternidad. Yo quiero vivir ese día. Yo quiero vivir ese día. Y quiero vivir ese momento que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?